Saludos a todos los televidentes que nos ven en este programa, en un nuevo programa, acompañado en esta oportunidad por mi hermano Daniel Cayún Blanco, Comunicando el Evangelio, un programa que nos invita a reunirnos semana tras semana compartiendo temas importantes, relevantes para el mundo cristiano y también para aquellos que no conocen al cristianismo, que no conocen a Jesucristo, Salvador. Hermano Daniel, un saludo para los televidentes y también para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sí, gracias hermano, saludos también cordiales para usted. Extender igual que usted los saludos para todas aquellas personas que quizás muchas veces haciendo zapping se encuentran con este programa o quizás son ya eh, habituales de seguirnos en las transmisiones. Extender nuestros saludos, nuevamente agradecer su compañía, invitarlos nuevamente a que podamos juntos a reflexionar. Bien, bien dice usted, hermano Gustavo, en un sentido el cristianismo que ciertamente ha permeado nuestra sociedad, pero también hoy día hay también ciertamente varios tipos de pensamientos o de ideas. Nuestra invitación es que en torno a la escritura, en torno a la revelación de la palabra de Dios, podamos reflexionar en torno a lo que es necesario y útil para nuestras vidas. No es incomodarlos, ni mucho menos, sino que simplemente que juntos podamos por un momento reflexionar, conversar, dialogar sobre temas que también tienen relación con nuestro diario vivir y también, como decía nuestro hermano Gustavo, con nuestra sociedad, hermano Gustavo. Muchas gracias, hermano Daniel. Sí, la verdad que es un tema que hemos venido ya compartiendo varios programas que tienen relación con el Espíritu Santo, ese consolador que el Señor Jesucristo mencionó que iba a devenir una vez que Él dejara esta tierra. Hemos venido abordando varios temas, varios tópicos y sin duda que han sido de gran enseñanza para nuestra vida, de gran inspiración, conocer que Dios mismo habita en nosotros y cumpliendo diferentes tipos de roles, cumpliendo diferentes tipos de tareas. Y hoy día el tema que nos convoca no es menor. Cuando hablamos de contención, ¿cierto? Nos referimos a algo que sostiene, a algo que minimiza, algo que nos lleva a resguardarnos de cierto aspecto. Nosotros sabemos que venimos de una condición pecaminosa, de una condición caída, dado el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿cierto? Cuando estaba naciendo la humanidad. Y sobre aquello pesa algo en la naturaleza del hombre que es el pecado que lo separa de Dios, que lo enemista de Dios, ¿cierto? Que genera la enemistad, la discordia con Dios. Que el hombre es un ser sumamente religioso y que busca de una u otra manera conectarse con una deidad. Los cristianos buscamos, ¿cierto?, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y otras personas tratan de buscar, ¿cierto?, en aquello que pueda permitirles alcanzar los objetivos y metas que se proponen en sus vidas, aún cauterizar su conciencia con referente al pecado de que este Dios bueno todo lo perdona y sin importar qué es lo que uno realice y sin importar, ¿cierto?, si realmente vuelve su vida al servicio de Él como mandan las Escrituras. Nosotros, nuestra guía, nuestro consejo es Biblia, los 66 libros que se contienen ahí y que nos permiten tener una contención mayor, ¿cierto?, con referente a lo que es el pecado, que nos permiten tener claridad con referente a este tema. Hoy día vamos a hablar desde el punto de vista de lo que hemos venido conversando, el Espíritu Santo, en la contención de pecado. Y le doy esta introducción a mi hermano Daniel para que podamos ir profundizando paso a paso, ¿cierto? Lentamente, como en una conversación, sobre lo que significa que el Espíritu Santo sea aquel que nos pueda contener o que pueda contener al ser humano o pueda contener también al provocador de este pecado, al provocador de aquel que está en esta vida, en este planeta, para que el ser humano continúe enemistado con Dios, que fue quien provocó también todo este desaguisado, podríamos decir, allá en el Edén. Hermano Daniel. Sí, sí, hermano, ciertamente siguiendo en el mismo hilo conductor.
Hoy día generalmente cuando uno habla de pecados, generalmente, claro, se le puede relacionar a cierto grupo religioso, para muchos quizás es una palabra demasiado ambigua quizás, que no tiene quizás el peso, la importancia, la relevancia que quizás tuvo en generaciones anteriores el significado de esta palabra, y más allá de su significado, las consecuencias de lo que significa esta palabra. Ciertamente nosotros decimos que quienes cometen ciertos delitos deberían hacerse responsables y asumir las consecuencias de esos delitos. Ciertamente es parte de lo que muchas veces nosotros como sociedad también pedimos por aquellos que cometen o por aquellos que dañan ciertas cosas. Decimos que automáticamente debería asumir y responder por los daños causados. Pero lo que nos aboga hoy día es, claro, es que tiene que ver Dios en ese sentido con lo que dice nuestro hermano Gustavo cuando hablamos de contención, po. Ciertamente cuando nosotros hablamos de que nosotros es tratar de seguir todo el consejo de Dios ba- ba- basado en la Escritura, y uno desde Génesis puede ver que, y como bien Pablo, el escritor del Nuevo Testamento por excelencia y de casi la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, habla de que, y hace y se formula la pregunta, ¿cómo y por qué entró el pecado, po? Claro, y cuando él hace esa pregunta y también la responde, dice que claro, el pecado no entró por causa de Dios, po. O sea, el pecado y la maldad, y uno así lo ve, hermano Gustavo, cuando lee los primeros capítulos de la Biblia y eh, cuando ve los primeros capítulos, que en el diseño original, en los primeros textos de la Biblia, no estaba en el diseño de Dios el pecado. Y una de las consecuencias más evidentes del pecado es la muerte. Y eso nosotros lo vemos después que el hombre fue puesto en el huerto del Edén y después de su desobediente. Y es por eso, hermano Gustavo, que cuando nos enfrentamos generalmente a la muerte, ya sea de una persona, un ser querido, de cualquier índole, nuestra primera observación es la negación, po. La negación, o sea, no puede ser, pues, oye, si yo hace ratito hablé con él, ¿cómo fue posible? O sea, nos asombra recibir una noticia del fallecimiento, la muerte de una persona, y eso también responde ciertamente a lo que el texto bíblico dice, porque en el diseño original, en lo que Dios planificó, no estaba la muerte, po. Y la muerte, dice Pablo, que fue consecuencia y fue introducida por el hombre. Y es por eso que uno dice, bueno, si el hombre introdujo el pecado y con ello también introdujo la muerte, que no estaba en el diseño original de Dios, ni en los primeros capítulos, cuando uno ve capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, que no estaba esa palabra nace después de simplemente después de una desobediencia, y las consecuencias uno la empieza a rastrear desde ahí hacia adelante, todo el estrago y todo lo que produce, lo que la Biblia denomina por pecado. Uno debería decir, bueno, el hermano Gustavo, el hombre debería también hacerse responsable, po. Y lo que nosotros un día vamos a plantear es que el hombre por sí no se puede hacer responsable, porque es algo que los sobre, eh, ¿cómo puse una palabra algo que va más allá de sus propias capacidades? Y es por eso que nosotros ya nos toca hablar de cómo Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, en ese amor que le tiene aún a la humanidad, trata de contener, porque lo que hace el pecado es destruir al ser humano y de autodestruirse. Y Dios, claro, nosotros vamos a ver que una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, una de sus labores que nosotros vamos a plantear hoy día es eso, es contener y que el pecado no siga avanzando más, en el sentido de que la sociedad no se siga destruyendo. Pero claro, acá pueden saltar tema para muchos programas más en el sentido, pero ¿cómo hay tanta maldad? Pero imagínense si no estuviera esta contención, es la pregunta. Si nos asombra el nivel de maldad hoy día de la sociedad y aún de nosotros mismos, de la maldad en el sentido de ese odio al prójimo, de no respetar lo más básico de la vida muchas veces. Imagínense que nosotros hoy día, hermano Gustavo, vamos a plantear de que una de las labores del Espíritu Santo es ser de contención. Imagínense si no estuviera.
sea, si nos asombra el nivel de maldad, si nos asombra lo malvado que podemos ser como seres humanos, que muchas veces nos comparamos con la naturaleza, que en la naturaleza muchas veces encontramos al ser humano tan, comparación con el ser humano con tanta maldad, eh, que sea Dios en su amor y su bondad tratando de contener y colocar ciertas barreras y ciertos límites para que esta maldad no se, así como dentro de nuestras sociedades existen leyes como para castigar a aquellos que cometen ciertos males y dañan a su prójimo. Desde un punto de vista bíblico también, la Biblia nos enseña que Dios también usa al Espíritu Santo también como contenedor, como contención del pecado, hermano Gustavo. Es interesante cómo las escrituras, ¿cierto?, nos van dando luces, nos van abriendo la mente, nos van marcando directrices referente a esto. Cuando yo hacía la introducción al tema, mencionaba, bueno, nuestro Señor Jesucristo menciona que habría de venir un consolador, uno igual a Él, ¿cierto?, a morar en los seres humanos una vez que Él ascienda a la diestra del trono, ¿cierto?, de Dios, o al trono celestial, podríamos decir, porque espíritu, ¿cierto?, no tiene las direcciones que nosotros le podamos dar, si es derecha, si es izquierda, si es adelante, hacia atrás, lo ocupa todo. Y, y esto lo menciona el libro de Juan, ¿cierto? Capítulo 14, el 15, el 16, habla sobre el Espíritu Santo, habla sobre este consolador, este contenedor o esta persona que nos viene a dar contención. Hay una afirmación muy potente que nos menciona el capítulo 16 sobre las obras del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 7 dice, en adelante, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Voy a detener ahí para después desarrollar los otros dos, tres versículos que tengo más adelante. Cuando Él venga, ¿cierto? Convencerá al mundo de pecado, contención del pecado, es lo que estamos hablando, de justicia y de juicio. ¿Cómo podríamos ver esa contención a través del Espíritu Santo sobre el pecado? Primeramente, como bien decía usted, el hecho de que exista hoy día tanta maldad en el mundo, significa que el Espíritu Santo no está habitando, cuando hablamos de morar, significa habitar, no está habitando en los seres humanos que ejecutan esta maldad, ¿ya? Hoy día se ataca a un país, se ataca a una nación, no por las riquezas que pueda tener ese país o esa nación, sino que se les ataca simplemente por el poder de conquista, poder de subordinar a la población, ¿ya? Por poder, por alianza geopolítica, ¿ya? Por estrategia geopolítica. No es los recursos, no son los recursos hoy día lo más valioso, sino que es la posición política que se tiene dentro de un Estado o de un sector o de un territorio. Entonces, la maldad crece, aumenta, miles de civiles mueren, ¿cierto?, cada día, producto de estos enfrentamientos. Algunos que son y llaman muchísimamente, poderosamente la atención en los medios de comunicación, y otros que pasan totalmente desapercibidos, como son los enfrentamientos que existen tanto en África, ¿cierto?, como en otros países en Medio Oriente, ¿ah? O en Oriente Medio, como también se le llama. Entonces, el ser humano, al no ser contenido y al no permitir que el Espíritu Santo contenga su pecado, su maldad, queda a su libre disposición todo lo que quiere ejecutar y que en definitiva lo lleva a hacer el mal contra su prójimo. Cosa distinta que sucede con aquellos que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. En nuestro caso, no le deseamos el mal a nadie. En nuestro caso, no nos queremos apoderar absolutamente de nada de nadie. No queremos, ¿cierto?,
incumplir con las normas y leyes de Dios. Pero aún si lo hiciéramos una oportunidad, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de restituir, porque eso es muy importante, restituir aquello donde hemos dañado, ¿cierto? Y volvernos nuevamente a Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que me convence. Aquí decía recién, acabo de leer. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, él es el que me convence. Por lo tanto, me contiene y contiene también aquel adversario que va a ser enjuiciado o que ya ha sido enjuiciado y que está viviendo, ¿cierto?, sus últimos tiempos en esta tierra, pero que sin duda tiene un poder limitado, pero lo tiene. Entonces, bajo ese poder que tiene, puede causar estragos en la sociedad aún, hermano Daniel. Sí, el deseo de Dios y de la forma, claro, una de las formas de contención que usted bien dice, lo que nos narra en Juan es primero es la confrontación, po. O sea, el convencer y decir, oye, estáis haciendo las cosas mal, te estáis dañando a tu prójimo, eh, es como también a la hora, o sea, uno ve, sobre todo en el Antiguo Testamento, que una de las medidas de contención para que el hombre no se siguiera autodestruyendo fueron los mandamientos. O sea, Dios colocando ciertos cercos, ciertos límites, no porque es un Dios opresor, sino que conociendo la naturaleza y la condición del ser humano, que es de continuo al mal, establece en su pueblo ciertas normas, simplemente normas para proteger lo que generalmente nosotros lo conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos. Una de sus finalidades era proteger al ser humano de sí mismo, po. Es por eso que, claro, muchos llaman que era un Dios prohibitivo, pero es que, claro, porque la mayoría de las cláusulas eran no, no y no, porque todo lo que el hombre hacía era dañar, provocar, eh, deshonrar, matar, humillar. Es por eso que Dios coloca estos límites. No, 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 porque el hombre en su naturaleza o en sus condiciones es lo que lo predispone a hacerlo de esa manera. Y es por eso que Jesús, aún en esta oración que él realiza en Juan 16, dice, es necesario que yo me vaya porque, y que venga ustedes, parte haciendo que, imagínense, o sea, un consolador, un ayudador, el famoso paracleto que tiene tintes judiciales dentro de lo que eran las leyes romanas, pero no solamente, sino que también de ayudador también, pero también en el sentido de contención, en el sentido de que lo primero que hacer es te va a convencer de lo que estás haciendo. Y si no quieres aceptar esa realidad, claro, Dios que es un Dios justo va a aplicar justicia. Y si esa justicia no está amparada en Cristo, viene una condenación. O sea, hay una secuencia también. O sea, Dios busca, sí, sí, siempre ha buscado detener ciertamente el avance de la maldad, y aún Jesús identifica y personifica, y lo hace también el apóstol Pablo más adelante, y la Biblia en sí, desde Génesis, personifica la maldad con un ser caído, que ha influenciado también en las decisiones que ha tomado el hombre. Pero yo vuelvo a insistir en esto, o sea, el amor y la bondad de Dios en hacerse cargo de, podríamos decir, de algo que provocó el propio ser humano por desobedecer un mandato, y eso le trajo las consecuencias más devastadoras. O sea, Dios busca, y lo hizo a través de la obra de Cristo, reconciliarse con el ser humano. O sea, estoy hablando hombre y mujer, o sea, con su creación, hermano Gustavo. Y eso es lo que
hemos tratado de analizar en cuanto a la obra que hace el Espíritu Santo, que como dice usted, que está en cada creyente y que cuando ciertamente se equivoca o peca o erra, dependiendo del significado que le quiera dar, viene sobre él y también lo amonesta. O sea, esa también es una realidad y es una verdad que nosotros también, a la luz de la Escritura, vamos analizando en torno, increíble, imagínense, en torno a los alcances, lo que significa la contención y quizás desde un punto de vista eh, eh, sumatorio, las ventajas que tiene la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente, porque aún dice, o sea, como dice usted, hermano, que si este cristiano, morando el Espíritu en su corazón, logra cometer algún pecado, viene el mismo Espíritu a redarguir su conciencia, a acusarlo de que está haciendo las cosas mal, y eso es lo que hace también Dios a través de su Espíritu, hermano Gustavo. Sí. Como decía y les mencionaba, ¿cierto? Este pasaje en el libro de Juan, capítulo 16 que estamos trabajando y desarrollando con el hermano Daniel, decía que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, palabras de Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se le reconoce en un cierto grado, edad, príncipe de este mundo, eh, pero voy a retroceder a la palabra de pecado, por cuanto no creen en mí. Imagínense, o sea, Cristo, Jesucristo, aquel que murió en la cruz, dice que el Espíritu Santo vendrá a operar y vendrá a sentenciar de cierta manera, ¿cierto? A aquel que no crea en Él, que no haya creído en su muerte expiatoria, aquella que salva, ¿cierto? A eso se refiere, con expiación, que paga el precio el cual el ser humano estaba condenado a tener que pagar por su propia vida, producto de este pecado original que ya hemos mencionado. De justicia, ¿cierto? Porque corresponde, era justo que él vuelva, ¿cierto? Al Padre y no se le diera más para que nosotros, como seres humanos, sin ver, creyéramos. Y eso tiene un nombre muy corto, fe. Para el hebreo, emuná, que significa fidelidad, más allá, ¿cierto?, de cualquier otro tipo de consideración que pueda tener desde el punto de vista social. Fidelidad de Dios, la fe de Dios. Entonces, vemos estos dos elementos, ¿cierto? El no creer en Cristo Jesús. Cuando nosotros decimos, o las personas dicen en realidad, mira, la verdad, mmm, yo voy a Dios, yo me relaciono con Dios. No podemos dejar a Cristo fuera. Él fue el que pagó el precio de nuestra condenación en el madero de la cruz. Él obra por nosotros. ¿Ya? Y así lo dicen también las escrituras. Y hoy día nos da, como bien decía mi hermano Daniel, nos deja este consolador, este paracleto, este abogado, ¿ya? Quien nos defiende, ¿cierto? Quien litiga por nosotros para que nosotros, si nosotros nos equivocamos, podamos tener, ¿cierto? El justo juicio de Dios y podamos ser, de cierta manera, perdonados, nos arrepentimos y, como decía yo, restituíamos aquello donde hemos dañado, en todo sentido de la palabra, en todo sentido, ya sea material, físico, mental, en todo, psicológico, en todo, ¿ya? Y como mencionaba con respecto al juicio, el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay una sentencia para aquel que se encarga de que el ser humano, el cristiano, el que no es cristiano, esté apartado de Dios. Misión es esa. Recordemos que él era un ángel precioso, maravilloso, que estaba en la presencia de Dios, pero nació en él la, la inquietud de ocupar el trono de Dios. Por motivo, en la justicia de Dios, él fue echado a esta tierra. Es aquí donde hoy día tiene libertad, una libertad limitada, ¿ya? Pero nosotros también que tenemos esta contención que nos permite el Espíritu Santo, llevarlo a cabo, podemos
detener, ¿cierto? Estos dardos, podríamos decir, estos ataques que se producen, porque también tenemos que considerar otro aspecto, y esto no es eh, de forma humana, ¿ya? No es visible, sino que es de forma espiritual, ¿ya? Los ataques del enemigo son de manera espiritual, que afectan nuestra conducta humana, por supuesto, por supuesto. Usted sabe hacer el bien, no lo hace, ¿cierto? Porque algo lo guía, algo lo incita, algo lo lleva a no hacer el bien, sabiendo que debe hacerlo. Si pasa por una frutería y encuentra una manzana ahí, ¿cierto? Dice, ah, es una manzana, tiene miles de manzanas aquí, pero eso no le corresponde tomarla. Si había 1001, se mantiene en 1001. Si usted quiere una manzana, la compra, es lo que corresponde. Entonces, ¿quién provoca eso en nosotros? Ese es el Espíritu Santo. El actuar como corresponde. El justo actuar de Dios en el ser humano, en el ser humano. Entonces, había un pueblo, ¿cierto? El cual hacía mención con referente a la contención que habría de tener, ¿cierto? Desde el punto de vista escatológico, como hablábamos previamente con nuestro hermano Daniel, sobre estos eventos y la función que el Espíritu Santo habría de cumplir. Hermano Daniel, si puede profundizar ahí con respecto a esto que nos habla Tesalonicense. Sí, sí, y también ampliar un poco más lo que usted hablaba en cuanto a Juan. Claro, habla de la personificación también de mal, pero habla de alguien que no tiene reino, porque habla de un príncipe en comparación, en comparación con Jesús, que es rey, po. O sea, alguien, podríamos decir, en cierto sentido subordinado, o sea, con Inferior. limitancia, inferior, po, porque habla de príncipe, de alguien que no tiene un reino, o sea, en el sentido que no tiene la autoridad de un rey. O sea, Así es. puede, ejerce influencia, claro. Jesús personifica la influencia del mal en este mundo, pero también dice, pero me voy a quedar yo con ustedes, po. O sea, aunque haya alguien que provoca y que incita al mal, que es un príncipe, yo me voy a quedar a través del Espíritu Santo con ustedes, y yo que soy el Rey de Reyes, po. O sea, eh, podríamos decir, corremos con una ventaja más que ventajosa. O sea, no es un rival, no es un rival, podríamos decir en palabras modernas, difícil de vencer. Y en cuanto a la ayuda y a la esperanza, era lo que le pasaba a la iglesia tesalónica. O sea, en ese pensamiento, diciendo que son de las primeras cartas que nosotros tenemos y de la primera forma de ser iglesia, pos, en las comunidades paulinas, eh, en ello existía también qué pasaba con ciertas situaciones, qué pasaba con lo que se conoce técnicamente con la parusia, que el Señor volvía pronto, eh, se- se- los primeros cristianos se empezaban a morir, y qué pasaba con ellos. Ciertamente Pablo escribe el Tesalonicense y los anima a la esperanza, pero también los anima a que no vayan a estar solo en esta lucha tampoco. O sea, en la compañía y en la presencia de lo que significa el Señor, no solamente en esta vida, sino que también eh, más allá del umbral de la tierra, hermano Gustavo. Efectivamente, ¿cierto? Esta inquietud que podían tener en la iglesia de Tesalónica referente a esta venida de Cristo, de quién los iba a resguardar de estos embates. Eh, Tenemos que tener claridad y recordar también que nosotros hablamos, ustedes nos podrán escuchar y nos habrán escuchado en muchos programas sobre la Trinidad. Y alguno podía decir, bueno, esa palabra no existe en la Biblia, no está en la Biblia. Sí, no está de manera tácita, no está de manera explícita, no está de manera escrita, pero el concepto queda sumamente claro desde la creación de la tierra, creación del mundo.
Entonces, aparecen algunas personas y dicen, bueno, eh, la Biblia tiene contradicciones, ¿cierto? Y algunos dicen, sí, la verdad que este pasaje se contradice con el otro. Pero, querido televidente, querido hermano, querido amigo, vecino que nos pueda estar escuchando, la Biblia no tiene contradicciones, ¿ya? Porque el autor es uno solo. Y que es Dios, para que quede claro, que es Dios. Y ese autor tiene la misma sustancia en su Hijo Jesucristo y la misma sustancia en el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que habla la Biblia lo afirman o lo reafirman las tres personas, ¿ya? Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, donde vemos que el contenedor, aquel que viene a resguardar a aquellos que han creído en Cristo, ¿cierto? Es aquel que en el fondo pasa a ser la misma persona de Cristo en esta nueva faceta, cumpliendo esta nueva, este nuevo rol en medio de la sociedad. Por eso que el pueblo de Tesalónica, ¿cierto? Está preocupado porque estaban muriendo las personas, estaban partiendo de esta tierra. El Señor, como decía mi hermano Daniel, que habría de venir, porque esa es la promesa y eso es lo que nosotros queremos, esperamos, ¿cierto? Que Él vuelva pronto. Algunos dirán, bueno, han pasado 2000 años y el Señor no viene, pero gloria al Señor. Por misericordia, quizás a usted, a mí, al que esté escuchando, al que vaya a ver este programa, el Señor aún no viene. Porque lo que Él quiere es que cada uno de nosotros que hemos atendido este mensaje, cada uno de nosotros que hemos atendido este llamado, tengamos la posibilidad de arrepentimiento, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y a través del Espíritu Santo poder tener una vida acorde a los parámetros aquí en la tierra. Olvidémonos que no vamos a pecar, porque si no seríamos Cristo. Él fue el único que no se le encontró pecado. Nosotros no, nosotros somos seres humanos, a decaer, vamos a flaquear, pero tenemos una oportunidad cada día de pedir perdón y continuar. Entonces, vemos que esta iglesia o esta comunidad se preocupaba por aquello, quién habría de ser, quién habría de sostenerlos, quién habría de contenerlos, conociendo, ¿cierto?, al adversario. Es muy interesante esto de tener conocimiento del adversario, tema que muchas veces no se trata dentro de las comunidades cristianas. Conocer al adversario, saber de sus cualidades, saber de cuáles son sus herramientas, de cuáles son las formas de operar, es muy importante porque sabemos con quién nos enfrentamos. Como bien decía mi hermano Daniel, hoy día es una persona de rango inferior, de autoridad menor, pero no deja de tener autoridad, no deja de tener poder, no deja de tener una representación, no deja de tener simpatizantes que le siguen, ¿ya? Entonces, eh, una preocupación, como la existe también hoy día. Nosotros hacemos este programa pidiendo que muchos busquen una iglesia, busquen a Cristo, se vuelquen su vida a Él, se arrepientan y puedan tener esta oportunidad de vivir el comienzo de la vida eterna aquí en esta tierra, los años que le resten. Puede venir hoy día por nuestra alma y pedirla. Dejamos de existir y nos iremos con Él. Por nuestra bondad, por nuestras buenas obras, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir con Él. ¿Ya? Dice la Escritura que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. O sea, algo que no tiene ningún valor, que es sumamente desechable, descartable. Pero ¿dónde el Señor nos mira? A través de que creo que es interesante que la contención que viene a provocar el Espíritu Santo en la vida del ser humano, tanto en la iglesia tesalónica como hoy en día, referente a este enemigo que tenemos, que es Satanás, que es el príncipe de esta tierra, de este mundo, nos lleva, ¿cierto, hermano Daniel, a volcarnos primeramente a las escrituras y conocerlas, qué dicen, de qué hablan, de qué nos enseñan, de qué nos quieren guiar, es si efectivamente nos habla solamente de Dios, efectivamente solamente nos habla de Jesucristo, efectivamente solamente nos habla del Espíritu Santo, o realmente están todos cohesionados
este ser superior, supremo, ¿cierto? Donde podemos ver su autoridad, su majestuosidad y que nos permiten, ¿cierto?, tener esa esperanza que el día de mañana estaremos con Él. Hermano Daniel. Sí, el hermano, el texto de, claro, la preocupación de la iglesia tesalónica era también eh, por las problemáticas que, por el nivel de maldad, o sea, por la obra que desarrolla el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, lo que ayer era normal, un día ya no lo era. Pero bien decía usted también, hermano, que no debemos ignorar, y, y no es de su autoría, porque alguien también en la Biblia dice, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y es también lo que Segunda de Tesalonicenses dice, o sea, cito, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, po. O sea, este concepto, claro, es como el concepto de la Trinidad que usted bien afirmaba en un comienzo, que no está explícitamente, pero acá, Segunda Tesalonicenses, el escritor le dice, oye, esto ya ustedes ya lo saben, po. Ya saben, ya saben quién es que detiene y quién hace eh, que esto no siga avanzando a un estado más catastrófico o de maldad más elevado. Y en el sentido era consolarlo, saber claro, en un tema escatológico, esperando la venida el retorno de Jesús, también se esperaba que antes de su retorno iban a haber ciertas señales, y una de las señales iba a ser el avance de la maldad y otros sucesos. Segunda Tesalonicenses también anima a eso, que a pesar de que la maldad se va a volcar y se va a multiplicar, también parte diciendo que, como se lo había afirmado presencialmente Pablo, dice, yo ya se los dije, o sea, ustedes saben quién es que detiene el avance de esta maldad y las manifestaciones también. O sea, más allá de lo que nosotros podamos ver o experimentar en torno a la maldad, Pablo les anima a estos hermanos de esta iglesia por esa preocupación de que hay alguien superior. Bien decía usted, alguien superior que detiene esto. Y por lo tanto, aunque la maldad se multiplique, aunque hagan sucesos que pareciera que fueran fuera de control, Pablo los anima a esta iglesia que, a pesar de que se estaba manifestando un nivel de maldad ya, de preocupación dentro de las comunidades, que eso había alguien que lo controlaba, hermano Gustavo, y los animaba en esa esperanza de que por más sombrío que se vea la situación, hay alguien que es capaz aún de detenerlo, y algo que les recuerda, Pablo, a estos hermanos. O sea, ustedes ya lo saben. O sea, en cierto modo, debería estar más apercibido, quizás, no ser tan inocente, porque estas situaciones yo ya se las comenté, dice, po. O sea, y más adelante sigue dando detalles cómo va a ser la manifestación y de qué manera Pablo habla le da otro nombre y personifica con otro nombre a la maldad, que al final son sinónimos de lo que nosotros hemos venido hablando y mencionando. Pero Pablo dice, mire, usted ya sabe y tenga la certeza de que hay alguien que los detiene. Y eso es lo que nosotros también hemos venido hablando desde el inicio de este programa y de la obra del Espíritu Santo, aunque el texto acá tampoco haga mención, pero habla como si estuviera mencionando una persona. O sea, ¿quién lo detiene? Po? O sea, habla de una persona, o sea, y claramente podemos señalar que se puede estar refiriendo a la obra del Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesús había anunciado en Juan, hermano Gustavo. Sí, en esta conversación que estamos teniendo junto a mi hermano Daniel, me gustaría que pudiéramos abordar que esta contención que hace el Espíritu Santo, hermano Daniel, es prolonga en el tiempo,
Si esta contención que hace el Espíritu Santo hacia el pecado eh, es durante toda nuestra vida, y esta contención que hace el Espíritu Santo nos lleva a quedar inmunes del pecado, dado que podemos pedir perdón y todo eso, o hay un momento en que se fractura esta relación que se puede tener con Dios, ya sea un cristiano, ¿cierto?, que constantemente está cayendo en pecado, puede ser alguien que no conozca a Dios, que no quiere reconocer a Jesucristo como Salvador y que, como se dice, se le acabaron las oportunidades y simplemente el Espíritu Santo ya no va a obrar en la persona o en estas personas para poder tener nuevamente esa oportunidad de volverse a Dios. Buena, buena pregunta que puede dar para, para varios, varios programas más en el sentido de la hora, de la hora activa, de la hora presente que hace el Espíritu Santo y de la promesa que deja establecido en esa oración, la famosa oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos menciona de la necesidad y de la importancia de tener a la persona, el Espíritu Santo, obrando en los corazones, por eso que él anuncia esto, aunque sus discípulos estén apenados porque él tenía que irse, pero le da el consuelo de que no van a estar solos, de que él iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos, que lo iba a acompañar. Y claro, uno cuando ve los relatos de los evangelios, claro, en la parte final vemos a unos discípulos temerosos, miedosos, escondidos, desanimados. Pero al leer el libro de los Hechos, cuando vemos el descenso del Espíritu Santo, vemos a los mismos con un poder transformador, un poder renovador, sin miedo, imagínense, Pedro le tuvo miedo a una sirvienta, ahora lleno del Espíritu Santo, no teme de predicarle a 3.000 o 5.000 personas y aún así indicarlos como los culpables, no temen encallarse ante el consejo de ancianos que le dijeron, oye, cállate, aquel Pedro aquel Pedro que ante una simple sirvienta negó a su maestro, ahora ante todo un pueblo, ahora ante consejos que tenían el poder de poder quitarle la vida, no teme, o sea, la importancia de esta contención, la importancia necesaria y vital del Espíritu Santo, es por eso que sin la obra permanente del Espíritu en el corazón del creyente es muy poco lo que nosotros podemos hacer, hermano Gustavo, en relación a de mantenernos, como dice usted, quizás inmunes, quizás a mantenernos quizás de una manera alejada. Es la necesidad vital del creyente y de cada persona para poder vencer, porque claro, Pablo, nuestro Señor Jesús, personifica y le da el nombre al maligno, y ciertamente, como bien también dice usted, tiene cierto poder, cierta autoridad, aunque sea de rangos inferiores, pero sí que ejerce influencia sobre los pensamientos, sobre las personas, sobre los cuerpos, y, y no sé si responde la pregunta en sí, pero para mí la importancia, la permanencia del Espíritu Santo en el creyente es vital. Sin la obra y sin la permanencia, simplemente estamos sumamente vulnerables y expuestos a ser vencidos, po. Hacer Y eso presa es al lo que enemigo. el Señor en esa oración dice, mira, yo no lo voy a dejar solo, yo voy a estar con ustedes, es necesario que yo me vaya, es necesario que el Espíritu Santo esté en ustedes, po, porque Sí, sin esa, decir fuerza, claro, podríamos aún ser puede ser mal interpretado, pero nosotros hemos venido mencionando ya desde largo tiempo que no es una fuerza, po, sino que mm, es la persona, la obra de Dios mismo en el corazón de cada creyente, hermano Gustavo. sí, sí. Referente a lo que yo le preguntaba, ¿cierto? Tiene relación y de alguna manera cual lo responde usted. eh, Dependemos absolutamente del Espíritu Santo, dependemos de Dios. Porque hay un momento en que Dios refrena, ¿cierto? Solicita, bueno, le insta que el que quiera seguir su rumbo en su misma condición, que continúe. Y ahí tenemos un pasaje muy claro en Romanos, capítulo 1 versículo del 24 al 28, una lista, ¿cierto?, de situaciones que el ser humano
lleva consigo que simplemente lo arrastra a una impiedad y una corrupción inminente que lamentablemente Dios no lo puede soportar. Dios no lo puede soportar. Y es el momento donde el Señor, ¿cierto?, toma distancia y dice, bueno, si esto es lo que usted quiere, adelante, continúe. ¿Ya? ¿Tendrá opción en algún minuto? Si se arrepiente, por supuesto que sí, pero tiene que existir arrepentimiento. Tiene que existir aquella palabra, ¿cierto?, que significa cambio de dirección. Pero si el hombre continúa en esta misma situación, en esta misma condición, en esta misma postura de seguir cometiendo estas aberraciones, lamentablemente Dios hará caer su justo juicio. Y una de las medidas es para que el ser humano, ¿cierto?, se quede sin aquel que le pueda instruir, primero decía, redarguir, recordar, ¿cierto? Le pueda recordar, le pueda hacer mención, le pueda hablar de que lo que está haciendo está alejado del corazón de Dios, del propósito de Dios, de por cual Dios lo ha creado. Entonces, vemos que el Señor también puede tomar distancia de aquella persona que continúa en esta condición de querer hacer siempre lo malo, sabiendo, reitero esta frase, sabiendo que está en lo equivocado y pudiendo hacer lo bueno. Hermano Daniel, eh, si nos damos cuenta, ¿cierto? Aquí hay muchas situaciones que reflejan hasta el versículo 29, por ejemplo, 30, 31, 32, donde termina el capítulo 1, donde hay una lista de situaciones que lamentablemente el hombre, el ser humano, la humanidad, puede caer y que lamentablemente, ¿cierto?, lo apartarían de la presencia de Dios. Sí, Pablo comienza, claro, comienza dando una muy mala noticia en lo que es la carta, su obra magna, la carta a los romanos, donde habla simplemente de lo que es el ser humano, de de lo que lo puede llevar al orgullo, el de no querer reconocer, el de no querer recibir la ayuda. eh, Hace un listado que desnuda ciertamente a la humanidad en su terquedad, en su perfiadez, en su orgullo. Pongamos el título que quisiéramos, pero esto también nos tiene que llevar a reflexionar y era lo que también el apóstol quería, antes lo que significa una buena noticia, po, porque cuando uno lee estos primeros capítulos simplemente son, hace una descripción letal en cuanto al comportamiento humano, en cuanto a que el hombre en su orgullo no quiere reconocer a Dios y termina adorando a cosas que el propio hombre ha creado, o sea, habla de cómo el corazón se empieza, en cierto sentido, a envenenar, y empieza el hombre a actuar de una manera casi inhumana. O sea, ante este panorama, ante esta realidad que Pablo expresa en estos primeros capítulos de Romanos, uno puede decir, "Chuta, no hay esperanza, bo". Pero él desde el capítulo 7 en adelante comienza hablando de esta buena noticia de que sí hay esperanza, bo, pero que sí hay esperanza en la persona de Cristo, bo, de que esto se puede revertir a través de la persona de Cristo. O sea, aunque nos da quizá una bofetada muy dura ante la realidad, ante las consecuencias de por qué vivimos en medio de estas sociedades, porque el hombre se comporta de cierta manera, Pablo lo expresa y lo hace de una manera también magnífica, diciendo los desenlaces de cada acción. Bueno, si no, como dice usted, hermano, bueno, si no quieres reconocer a Dios, el hombre es un ser religioso, alguien vaya a tener que adorar. Pero ciertamente quizás hasta de una forma irónica, imagínate, termináis adorando a cosas tan básicas de la vida, dice, simplemente por no querer reconocer, no querer reconocer tu condición, no querer reconocer de que somos creación de Dios, de que hay alguien que nos formó, hay alguien que nos creó, alguien que nos puso su imagen, eh, que se ha manifestado desde la naturaleza y que es evidente de la naturaleza, pero en tu obstinación, en tu orgullo, no querer reconocer constantemente esto, termináis de muy mala manera, o sea, diciendo, Dios siempre ha querido ayudarte, Dios siempre ha querido salir a tu encuentro, Dios siempre ha querido estar ahí, pero eres tú el que no quiere aceptar esa ayuda, eres tú el que no quiere
eh, no quiere recibir ayuda. Quizás es un poco sensible lo que voy a decir y pido disculpas y tampoco mi intención es ofender, pero es generalmente lo que pasa con personas con adicciones. O sea, si no quieren, es, podemos tener las mejores intenciones de querer ayudar, podemos, cualquier mecanismo de ayuda, pero si esa persona, una, no reconoce su adicción, no quiere recibir ayuda, muchas veces que nos obliga a hacer, por más que queramos, si esa persona no quiere, se niega, o sea, uno le dice, oye, no te das cuenta de la realidad que está, no te das cuenta de lo que has perdido, no te das cuenta cómo tu dignidad se va deteriorando, esto, lo otro. La persona envuelta en sí misma, en las adicciones profundas, no quiere recibir la ayuda. Es como lo que Pablo describe, pero de toda la humanidad, po. O sea, es algo lamentable, pero claro, Dios siempre ha estado ahí para ayudar. O sea, voy a usar la famosa frase de uno de los grandes reformadores del mundo protestante. No es que Dios esté enojado contigo. O sea, no es que Dios esté enojado contigo. Sí, el problema es que tú estás enojado con Dios. Y lo culpamos muchas veces de tantas situaciones que vivimos, pero cuando uno analiza los textos bíblicos, analiza si ha sido Dios que siempre ha estado ahí, si es uno el que no quiere recibir esa ayuda. Le pasa a usted, estimado, cuando quiere ayudar a alguien, si a esa persona no quiere recibir ayuda, usted por más que quiera, y aún le duele el corazón muchas veces, oye, no te das cuenta que te quiero ayudar y no quieres. O muchas veces sí, pero ayúdame a mi manera. O sea, si lo que yo quiero son recursos para seguir manteniendo mis vicios. Pero dice, oye, eso está acabando con tu vida. O sea, es lo que Pablo hace y describe. Imagínense que Dios en su amor envía al Espíritu Santo también en esta contención. O sea, como ayudador, como aquel que nos puede guiar, como que nos puede sostener. O sea, eh, cuesta muchas veces entender y comprender esto, hermano Gustavo, claro, de eso lo que usted menciona, aunque para muchos puede ser un poco chocante decir, oye, ¿cómo Dios se puede alejar? Y quise colocarlo con uno de los temas muy delicados dentro de nuestra sociedad, que son las adicciones. Correcto. Y es como para graficar un poquito más en nuestra realidad lo que significa muchas veces, no es que Dios no haya perdido su soberanía, porque claro, uno dice, oye, pero ¿y a dónde está la soberanía de Dios? ¿Pues dónde está su poder, su autoridad? Pero eh, 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 es lo que Pablo dice, no quieres simplemente reconocer y aceptar tu condición. Y mientras no ocurra eso, o sea, Dios siempre va a estar dispuesto y siempre va a estar ahí, siempre ha estado ahí. Siempre estoy. Siempre estaba ahí, presente, de una u otra manera, tratando muchas veces aún de detenernos, muchas veces pero en nuestra terquedad, como dice Pablo, no ensimismamos nosotros mismos y simplemente caemos en estos ciclos que nos llevan a autodestruirnos. Y eso es lo que hoy día, en cierto modo, quisimos plantear en cuanto a la obra de contención que hace el Espíritu Santo y que quiere hacer en el corazón de cada persona y de que quiere ayudarlo. Es que usted reflexione en torno a esto, reflexione, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda. Y es lo que Dios siempre estaba ahí, pero nuestro orgullo, muchas veces nuestras heridas del pasado, nuestros pensamientos, nuestros traumas, muchas veces impiden a que podamos y queramos recibir la ayuda desinteresada de Dios, hermano, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel, por su intervención. Sí, sin duda, el tema no ha convocado es la contención del Espíritu Santo hacia aquello que nos aleja de Dios. Qué mejor ejemplo, ¿cierto? La contención que puede ejercer una madre a su hijo o a su hija, ¿cierto? Cuando requiere de compañía, requiere de sustento, requiere, ¿cierto?, de su cobijo. Bueno, de esa misma manera el Espíritu Santo viene a operar con nosotros y a veces lo rechazamos. Esperemos que a todos aquellos que estén viendo el programa y que se vayan a conectar a las redes sociales donde se transmite a través de Facebook, a través de YouTube, puedan tener esa oportunidad de recapacitar y de reflexionar
en este programa, en este tema, de que aún existe la posibilidad de volverse a Cristo, ¿no? Y poder vivir eh, la eternidad, comenzarla a vivir aquí en la tierra. Hemos llegado al final del programa, lo dejamos cordialmente invitado para que nos pueda seguir viendo a través del canal que parte las imágenes y también a través de las redes sociales. Comunicando el Evangelio, un programa ya de más de 20 años que ha ocupado este espacio dentro de la pantalla chica para poder llevar el mensaje de Jesucristo a todos aquellos que lo necesiten. Y damos gracias, ¿cierto?, al Señor por esta oportunidad que nos da y también porque le doy gracias al Señor porque me ha podido acompañar mi hermano Daniel, donde ya hemos llevado bastante tiempo trabajando juntos. La verdad que siempre es un gusto y un agrado compartir el conocimiento que el Señor le ha podido entregar. Hermano Daniel, palabras finales ya para ir cerrando nuestro programa. Sí, agradecer sus palabras, hermano Gustavo, también. Eh, Agradecer su compañía también en este diálogo. Uno siempre insiste, la palabra evangelio es una buena noticia. Ciertamente hoy día también en cierto sentido explicamos eso y de qué manera esta buena noticia puede impactar y puede ayudar a su vida. Nuestro deseo es que juntos reflexionemos en esto, meditemos en cuánto amor tiene Dios para con nosotros y la manera que Él se ofreció por nosotros. Así que te invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos programas con nuestros otros hermanos que también semana a semana llevamos este programa adelante que se llama Comunicando una buena noticia, comunicando el Evangelio. Que Dios le bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hermano Daniel. Y como les digo, cordialmente todos invitados a continuar viendo el programa a través de la señal por cable, desde Concepción hasta Coyhaique, y también, ¿cierto?, a través de las plataformas. Muchas bendiciones y que tenga un buen